Ya en la página de inicio la habíamos dado del tema que es infarto del miocardio en menores de 45 años, factores de riesgo. Disculpen los inconvenientes. Entonces hablaba de que el término infarto es un indicador de uno de los principales problemas sanitarios en todo el mundo, así como un parámetro de valoración de estudios clínicos, estudios observacionales y programas de garantía de calidad. Y con mucha importancia en este grupo etario de menor de 45 años por ser un grupo productivo que tiene un impacto social y económico en todas las poblaciones. Entonces, el infarto no es más el infarto del miocardio que un evento isquémico agudo causado casi siempre por obstrucción de la coronaria y usualmente asociado a la ruptura de una placa aterosclerótica y formación de trombo. Generalmente, esto representa una urgencia cardiovascular con una alta morbimortalidad. Todos reconocemos y toda la población, incluso que no tiene conocimiento de cardiología, reconoce que si se habla de un infarto del miocardio, se está ante una urgencia. Es condición sine qua non que se produzca necrosis del tejido miocárdico por falta prolongada de oxígeno, lo que llamamos isquemia, y esto se va a traducir en un aumento de los biomarcadores cardíacos, como la troponina, un valor por encima del percentil 99, siendo esta, junto a las manifestaciones clínicas y los datos de cambios en el electrocardiográfico, los tres pilares fundamentales del diagnóstico. Aunque es menor, se produce en menor cantidad en pacientes menores de 45 años, es un problema con un crecimiento frecuente, principalmente en poblaciones como Estados Unidos y Venezuela, y que, como le decía, suele tener un impacto socioeconómico importante, se relaciona mucho con el estado de vida no saludable y en otras ocasiones con predisposiciones genéticas. Su epidemiología se asocia a factores de riesgo tales como tabaquismo, dilipidemia, hipertensión, antecedentes familiares, entre otros. Hay diferencia entre los dos grupos de población. El grupo que nos interesa, que es el menor de 45 años, representa aproximadamente un 2 a un 10% de los casos. Y observamos que aumenta mucho más en aquellos pacientes ya mayor de 45 años, por ejemplo, entre el grupo de 70 a 79 años puede ser 632 por 100.000 nacidos vivos, algo que aumenta a 690 por 100.000 nacidos vivos en los mayores de 80 años. El sexo predominante es en los varones, alrededor del 90%, y hay algunos factores de riesgo que tienen mayor incidencia, como vamos a ver en lo adelante, tanto en nuestra presentación como en otros trabajos, es el tabaquismo y la dislipidemia en estos pacientes menores de 45 años, mientras que en otros hay algunos factores de riesgo como la diabetes, que son más marcados, antecedentes de cardiopatía isquémica, dislipidemia, ya en los mayores de 45 años. Muchas veces la presentación clínica en los menores de 45 años, la literatura lo lo marca como un inicio más abrupto, con síndrome coronario agudo, con elevación del ST, incluso sin tener ningún antecedente, muchas veces debutan con un paro cardíaco, mientras que las presentaciones en el adulto mayor generalmente con falla cardíaca, arritmias ventriculares, arritmias auriculares y otra forma de presentación menos abrupta. Las manifestaciones clínicas del infarto, como conocemos, dolor torácico de carácter opresivo, de fuerte intensidad, que se irradia brazo izquierdo o se irradia la mandíbula, muchas veces asociado a disnea y diaforesis, y con una sensación de muerte inminente. Otros tienen la misma característica, pero en vez de ser con dolor torácico, con dolor en epigastrio o epigastralgia, e incluso algunos tienen lo que llamamos equivalentes anginoso, donde se presenta solo con una fatiga o un mareo o síncope, y complementamos el diagnóstico con el electrocardiograma y las enzimas. En cuanto a la electrocardiografía, sabemos que lo principal es ver si hay un desnivel positivo del ST. En ocasiones no hay desnivel positivo del ST, puede haber un desnivel negativo del ST o simplemente no tener cambios en el ST y tener cambios a nivel de las onda T. Y hay también otro grupo que son infarto del miocardio con onda Q y otros sin onda Q.
Los tipos de infarto, tenemos que el principal es el tipo 1. Su característica principal es la rotura o erosión de una placa, como explicaba ahorita, aterosclerótica con formación de un trombo. En este caso, casi siempre, bueno, o no casi siempre, es por enfermedad de la coronaria. Pero puede haber un paciente en sepsis, en anemia, taquiarritmia, que no tiene lesión en la coronaria, simplemente hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Ahí no hay trombo, pero sí hay isquemia, sí puede haber una injuria cardíaca, aumentar los niveles de troponina, ahí nos referimos a un infarto tipo 2. El tipo 3, que es el que debuta con un paro cardíaco, muerte súbita, no tenemos los datos quizá de troponina en el momento, pero sin embargo el paciente presentó dolor torácico y se produjo la muerte, lo describiríamos como tipo 3. Tipo 4 y tipo 5 son dependiente de procedimiento, el tipo 4A de la angioplastia coronaria percutánea, alguna disección, algo que ocurrió la muerte del paciente, sería tipo 4A, y el tipo 4B cuando ocurre trombosis del state. El tipo 5, infarto relacionado a la cirugía cardíaca, cirugía de revascularización cardíaca, con fallo en alguna técnica quirúrgica. Como decía, el diagnóstico electrocardiográfico, lo principal es ver si hay desnivel positivo del ST o un desnivel negativo. Algunos cambios son de manifestaciones más tempranas, como cambios en la onda T y en el segmento ST. Otros pacientes pueden debutar con un bloqueo auriculoventricular completo, por ejemplo, o un bloqueo de rama izquierda del. Se quedó congelado. El paciente, el sexo, que es algo que hasta ahora no se puede cambiar, la historia de la enfermedad cardiovascular. Se le cayó la conexión a él, vamos. Espera que... También existen factores de riesgo que se pueden modificar, como la dislipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la obesidad, el sobrepeso, síndrome metabólico, el sedentarismo, la ingesta de alcohol, el estrés, entre otros. Sí. Si bien Que comparta la pantalla que se perdió. Vuelve a compartir pantalla. Se te cayó la partición. Vamos a ver. ¿Se ve ahí ya? Sí, sí, pero ponlo en grande. Entonces, si bien la tasa de infarto es menor en jóvenes, los factores de riesgo asociados son aspectos no precisados, siendo esto de tan amplia discusión que se precisa, por lo menos en el contexto de nuestra población, a tratar que la población venezolana dar una aproximación al problema que representa la morbimortalidad en pacientes jóvenes, pacientes menores de 45 años. Por eso nos planteamos en el planteamiento y delimitación del problema la siguiente pregunta: ¿cuáles serán las características de pacientes menores de 45 años que han sufrido un infarto al miocardio? ¿Habrá diferencias en la característica de pacientes con infarto del miocardio menores de 45 años respecto al otro grupo etario que tiene más de 45 años? Estas son nuestras cuestionantes y entonces elegimos una muestra que estuvo delimitada al Hospital Militar Dr. Carlos Albelo en el periodo del 2006 al 2016. Revisamos algunos antecedentes de otros estudios que se han presentado, por ejemplo, Mendoza y Beltrán y colaboradores en Colombia en el 2023, estudiaron una población menor de 50 años. Ellos tenían algunas variables como tabaquismo, dislipidemia, obesidad, entre otras, donde el tabaquismo
se conformó como una de las principales variables. Ellos también estudiaron la etiología de la enfermedad y en la parte fisiopatológica señalaron la rotura de la placa como un 60 a un 65% de los casos que estudiaron. Una parte considerable, 1 de cada 8 pacientes tuvieron infarto del miocardio sin enfermedad arterial coronaria y ellos lo dan como parte de su resultado final. Y hacen mucho énfasis en que dejar el tabaquismo reduce la mortalidad en más de un 50%. También en Grecia, Sagres y colaboradores en el 2021 estudiaron factores de riesgo en pacientes menor de 45 años. También en la parte fisiopatológica hablaron de la placa excéntrica. Ellos también estudiaron la cantidad de arterias afectadas y sí se dieron cuenta que en los menores de 45 años regularmente había una menor cantidad de arterias afectadas y el factor de riesgo predominante en el caso de ellos fue el tabaquismo y la obesidad. También Gulatitz y colaboradores en Estados Unidos en el 2020 estudió a jóvenes, no definió la edad, hablaron de la rotura de la placa, coincidencialmente igual que los demás, 60-65%, y un porcentaje de un 10 a un 11% tenían un infarto sin enfermedad arterial coronaria. Ellos hablaron de, en caso de mujeres, tuvieron algunos casos de disfunción microvascular e incluso algunos casos de disección de la arteria coronaria. También Sukla y colaboradores en el 2019 en India estudiaron pacientes menores de 40 años. Ellos reportaron el tabaquismo como el responsable de un 50.3% y la dislipidemia 73.6% de esos infartos. Con Sukla, uno de los datos que pude observar es la mortalidad, que fue muy baja en estos pacientes, de apenas 0.38%, y tuvieron una alta tasa de reperfusión. Pero esta reperfusión ellos la mencionan con trombolítico. La cantidad de angioplastia que hicieron fue muy baja, apenas un 1.3%. Tini y colaboradores en el 2017 en Italia estudiaron pacientes menores de 45 años, de los cuales alrededor de un 75% lo que se señaló como el factor de riesgo principal fue el tabaquismo. También tuvieron una mortalidad muy baja de 0.9%, comparándola con un 7.6% de los pacientes mayores de 45 años, y hicieron mención de que la diabetes va a empeorar el pronóstico. También Lisotka en Polonia en el 2016 estudiaron pacientes menores de 45 años, donde mencionan el tabaquismo con un 64.5% y la dislipidemia con 73.6%. Si nos fijamos en cada uno de estos estudios, el tabaquismo tiene un rol importante y la dislipidemia también, algo que vamos a tener en cuenta en lo adelante. En Cuba hicieron un estudio de algunos casos, ese fue un caso con limitación de cantidad de pacientes muy limitada. Sin embargo, todos los pacientes de ellos tenían hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus y obesidad. Ellos le hicieron eco a todo, le hicieron prueba de esfuerzo y hacían énfasis en el tabaquismo y la dislipidemia como unos factores importantes en estos pacientes. Bardwat y colaboradores en el 2014 en India tuvieron una cantidad de pacientes con una media de 35.9, menores de 40 años, donde el tabaquismo representó un 58.8% y la hipertensión 44.3%. También ellos hicieron mención de que la arteria descendente anterior estaba en un 62.4% de estos pacientes. Hernández y Garcilaso en México también estudiaron pacientes jóvenes y ellos mencionan una incidencia de un 2 a un 10% del total de la población y mencionan el tabaquismo, obesidad y la droga como principales factores. También Marín, en Colombia, estudiaron pacientes de 20 a 45 años, estudiaron sus factores de riesgo. En la mayor parte de ellos, un 66.5% fue tabaquismo y un 64.6% fue por hiperlipidemia. Morilla en España en el 2002 estudiaron menores de 45 años y mencionan el tabaquismo un 80.9% y hablan del mejor pronóstico de estos pacientes, una disminución de la mortalidad 3.5% en comparación con el grupo de adultos mayores.
Nuestro objetivo principal es identificar factores de riesgo en pacientes menores de 45 años que hayan tenido infarto del miocardio en el periodo de enero del 2006 a diciembre del 2016. Objetivos específicos: clasificar los factores de riesgo en jóvenes que hayan padecido infarto del miocardio según edad, sexo y hábitos psicobiológicos. Número 2, caracterizar la muestra de acuerdo al abordaje terapéutico que se le dio. Describir los hallazgos ecocardiográficos relacionados a contractilidad miocárdica y a fracción de eyección con los factores de riesgo identificados. Identificar a la población, identificar la localización topográfica del infarto en pacientes que hayan sufrido de infarto del miocardio. Número 5, caracterizar cuál fue la evolución de los pacientes que hayan padecido de infarto del miocardio. Y 6, describir la diferencia entre los eventos cardíacos relacionados al infarto del miocardio entre pacientes menores y mayores de 45 años. El tipo de estudio fue un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, y la población estuvo conformada por pacientes jóvenes adultos que acudieron al servicio de cardiología en el Hospital Militar Dr. Carlos Albelo en el periodo 2006 a diciembre del 2016. El objetivo del cálculo se estimó el tamaño muestral para analizar los factores de riesgo según la edad de los pacientes. Se hicieron 2 grupos comparados: el grupo expuesto, el menor de 45 años, con una prevalencia estimada del riesgo del 10%, y el grupo no expuesto, pacientes mayores de 45 años, con una prevalencia estimada del riesgo del 30%. Los parámetros estadísticos utilizados: potencia del estudio 80%, nivel de significación 5%, con un tamaño muestral que se incluye 62 pacientes para cada grupo. Los criterios de inclusión: todo paciente confirmado por ecocardiografía de infarto del miocardio, paciente con antecedentes o no personales sin confirmar de tipo epidemiológico y clínico, ambos sexos, paciente con diagnóstico primario de infarto. Y los criterios de exclusión: paciente sin diagnóstico de infarto previamente y paciente con episodio previo de tipo coronario. El procedimiento que utilizamos fueron datos del paciente con las variables de sexo, hábitos psicobiológicos, la edad, consumo de alcohol, el índice de masa corporal, si usaban drogas o no, y también sus comorbilidades. La clasificación por grupo etario: 2 grupos, menores y mayores de 45 años. Evaluación de hallazgos ecocardiográficos: ahí tuvimos en cuenta la fracción de eyección, el grosor del septum, el tamaño de la aurícula derecha y también la localización topográfica. La evolución del paciente que fueron dados de alta satisfactoriamente, de alta pura y simple o de alta con fisioterapia, y pacientes que fallecieron. El instrumento estructurado de recolección de datos fue una ficha utilizada como base del estudio. En cuanto al tratamiento del estudio estadístico, tuvo un tratamiento estadístico adecuado. Análisis descriptivo: se calcularon la media y la desviación estándar para la variable continua. Para las variables nominales se determinaron frecuencias absolutas y porcentajes. Se hizo un análisis comparativo: se utilizó la prueba de chi cuadrado para comparar variables nominales entre grupos. Para comparar variables continuas entre 2 grupos definidos por variables nominales, se aplicó la prueba de T-Student para muestras independientes. Se consideró que fuera estadísticamente significativo un valor de P menor de 0.05, y el software utilizado fue el JMP SAS versión 12. Resultados. Bueno, la distribución de pacientes según indicadores basales, tenemos que son 2 grupos: menores de 62 años y mayores de 62 años. La edad promedio en los menores de 45 años fue 41 más o menos 4, y la edad promedio en los mayores de 65 fue de 66 más o menos 11. Entonces, ahí sí hubo diferencia estadística, claro, porque son 2 grupos con edades muy diferentes.
Entonces, en cuanto al sexo, fue predominante el sexo masculino en ambos grupos etarios, sin tener diferencias estadísticamente significativas. Un total de 38 en el grupo menor de 45 años y un total de 43 en paciente mayor de 45 años, para un 61.3% en los más jóvenes y un 69.4% en los más adultos. Las femeninas en el grupo menor de 45 años fueron 24, algo que también llama la atención, porque generalmente es a mayor edad, mayor cantidad de femenina con síndrome coronario. Sin embargo, aquí fue 24 en el grupo menor de 45 y 19 en el grupo mayor de 45 años. El peso promedio fue 83, más o menos 16 en el grupo menor de 45 años y de 76, más o menos 15 en el grupo mayor de 45 años, donde hubo una diferencia estadísticamente significativa, mayor peso a menor edad. Igual el índice de masa corporal fue mayor en el grupo de jóvenes, 27,7, más o menos 4,1, a diferencia de 26,2 en el grupo mayor de 45 años, para una P de 0.05. Los días de hospitalización fueron prácticamente idénticos en ambos grupos, un promedio de 5 días o una mediana de 5 días de hospitalización, de 2 a 7 días en el grupo menor de 45 años y de 1 a 10 en el grupo mayor de 45 años, para una P de 0.283, o sea que no hay diferencias estadísticas significativas. Bueno, en cuanto a la distribución de pacientes según características del infarto y procedimientos terapéuticos, la mayoría fueron síndrome coronario agudo sin elevación del ST en ambos grupos. El grupo con elevación del ST fue menor. En cuanto al tipo de procedimiento, si fueron o no angioplastia coronaria transluminar percutánea, 59, que es un número muy alto, 59 de nuestros pacientes, para un 95.2% en la edad que estamos estudiando, que es los menores de 45 años, fueron llevados a angioplastia. En los mayores de 45, 48, para un 77.4% se le hizo angioplastia. Solo 3 pacientes menores de 45 años no fueron llevados a angioplastia, para un porcentaje solo de 4.8%. En cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica, en el grupo menor de 45 años, 3 fueron a cirugía y 4 fueron a cirugía en el grupo mayor de 45 años. En cuanto a los resultados, en la distribución de pacientes según factores de riesgo, la hipertensión arterial en el grupo joven fue de 55 pacientes para un 88.7%, un valor también muy elevado, y en mayores de 45 años, 46 para un 74.2%. En cuanto a la diabetes, en el grupo menor de 45 años, en comparación con el grupo adulto, fue mucho menor. Fue solo de 11 pacientes, o sea, 17.7% de la muestra, en comparación con 30 de los mayores de 45 años, que fue un 48.4%. Aquí hubo estadísticamente significancia estadística con una P de 0.001. En cuanto al tabaquismo, en menores de 45 años llama la atención de que tuvimos un 90.3% de la muestra, sin un total de 56 pacientes. En mayores de 45 años, solo 45 para un 72.6%, aunque también es un número elevado. En cuanto al consumo de alcohol, en los más jóvenes también fue mayor, 22 para un 35.5%, y en los mayores de 45 años fue de 15 para un 24.2%. No hay significancia estadística, pero sí fue mayor en los jóvenes. Y en cuanto ya evaluando sedentarismo, la cantidad de pacientes que decían hacer ejercicio en esos dos grupos, solo 6 en el grupo de menor de 45 años y solo 1 en el grupo mayor de 45 años.
En cuanto a la distribución de pacientes según variables lipídicas, el colesterol total, calculamos la media, y la media fue de 212, más o menos 44 en los menores de 45 años, y de 220, más o menos 60 en los mayores de 45 años. No hay diferencia estadística entre los dos, pero sí hubo un más bajo nivel de HDL en los pacientes menores de 45 años, que apenas tenían 46, para 46 más o menos 18, y en los mayores el HDL era más alto, con 59, más o menos 29, para una P estadísticamente significativa. En ese aspecto sí hubo variación entre los dos grupos. En cuanto al LDL, las características fueron similares. La media fue de 138 en el grupo menor de 45 años y de 134 en el grupo de más adulto. En cuanto a los triglicéridos, fue de 177 en los menores de 45 años y de 182, más o menos 58, en el grupo mayor de 45 años. En ambos grupos se ve que hay incidencia de dislipidemia, pero aquí lo que se destaca es que HDL fue mucho más bajo en los jóvenes que estudiamos. En cuanto a los hallazgos en eco, también fueron muy parecidos. La fracción de eyección fue alrededor de los 40 en ambos grupos. No hubo diferencia significativa en ambos grupos. Uno 40, más o menos 9, que fue el grupo menor de 45 años, y el grupo mayor de 45 años, 39, más o menos 13. El septum también, las medidas fueron prácticamente idénticas, y en la aurícula derecha, en los mayores de 45 años, fue mayor, fue de 33 más o menos 5, que ahí sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. La localización en la mayoría de los pacientes anterior, o sea, si vamos a ver tanto lo anterior extenso, anterolateral, anterior inferior. En anterior extenso, 15 pacientes en el menor de 45 años, en el grupo menor de 45, y 17 en los mayores de 45. En anterolateral e inferior, solo 3 pacientes y ninguno en los mayores de 45 años. Anterolateral, 10 pacientes y 17 en los mayores. Anterosectal, 18 y 19, ninguna diferencia prácticamente. Inferior, 16 en el grupo menor de 45 años y 9, para un 14.5%, en el grupo mayor de 45. Con afección de ventrículo derecho, 6 y 9, sin mucha diferencia estadística en ambos grupos en cuanto a eco. En cuanto a la evolución de estos pacientes, de cómo evolucionaron, la mayoría de los pacientes se fueron de alta. 37 pacientes en el grupo menor de 45 años y 39 en el mayor de 45 años se fueron con de alta pura y simple. Alta con fisioterapia, 16 en el grupo menor de 45 años y 9 en el grupo mayor de 45 años, con una mortalidad de 9 pacientes menor de 45 años para un 14.5% y 14 para un 22.6%. O sea que en cuanto a la evolución, fueron evoluciones muy parecidas en ambos grupos. Bueno, en nuestro estudio el tabaquismo fue el factor de riesgo más prevalente, es de lo que más se destaca, pacientes menores de 45 años, 90.3%. Como hablábamos anteriormente en los antecedentes, esto fue casi en la mayoría de los estudios donde se investigó el tabaquismo, también daba una alta prevalencia de infarto en menores de 40, ese grupo de pacientes con infarto en menor de 45 años que tenían como factor de riesgo el tabaquismo, aunque en la mayoría no llegó al número en que estamos nosotros. Mendoza y Beltrán hablaron del tema, sin embargo no ofrecieron cifras exactas, pero sí destacan el papel principal y dicen que reduce la mortalidad en más de un 50%. Gulati y colaboradores y Zuclat y colaboradores coinciden con cifras similares a la nuestra, pero muy por debajo de la nuestra. Ellos hablan de un 50.32% y 64.5%. Morilla y colaboradores sí registraron
un valor parecido, 80.9% en jóvenes, muy parecido al 90.3% que tenemos nosotros. Eso indica que la población que nos ocupa, que es la población venezolana, el porcentaje de pacientes de los que tienen un infarto que tienen el factor de riesgo del tabaquismo es muy importante y con el fin de reducir la mortalidad debemos de poner atención a ese aspecto. En cuanto a la dislipidemia, tuvimos una media de 212 más o menos 44 y 138 más o menos 50 miligramos sobre decilitro, que fueron similares a lo de los mayores de 45 años. Sin embargo, como puntualizábamos anteriormente, el HDL fue significativamente más bajo en los jóvenes y esto fue estadísticamente significativo, 46 versus 59 en el grupo de adultos. Entonces, Lisoca y colaboradores encontraron dislipidemia en un 73,6% y niveles de HDL bajo, al igual que nosotros. También Shukla y colaboradores reportaron dislipidemia en un 73,6% y Badwar y colaboradores señalaron HDL bajo en el 42,7%. Nosotros más bien calculamos una media del nivel de colesterol de los pacientes que participaron en el estudio. Ahora sí, en lo que sí coincidimos que en el HDL bajo se asocia un infarto agudo del miocardio precoz y por eso en nuestro tamizaje a los jóvenes debemos de incluírselo. En cuanto a la hipertensión, ahí también tuvimos unos valores interesantes. La hipertensión en jóvenes de 88,7% y de diabetes de un 17,7%. En la mayoría de los estudios revisados era mucho menor que los valores que tenemos nosotros. A diferencia, por ejemplo, de Timi y colaboradores en el 2017, que reportaron hipertensión en solo 37,1%. Es una diferencia muy grande con los valores nuestros, 88,7%. Y la diabetes en el grupo de pacientes estudiados por ellos fue de 12,1%. Por eso el paciente venezolano, por lo menos lo que nosotros estudiamos, tiene un perfil hipertensivo mucho mayor que estos estudios. También Bardua y colaboradores en el 2014 encontraron cifras altas de hipertensión, aproximadamente un 44,3%. Sin embargo, no es ni parecido a la magnitud de lo que nosotros encontramos. La hipertensión juvenil va a llevar a riesgo coronario acelerado y debemos de prevenirla lo más antes posible. En cuanto a los procedimientos terapéuticos, nosotros tuvimos en el grupo de jóvenes 95,2% que fueron angioplastia. Eso es mucho más alto, yo diría que incomparable si recuerdan que le hablé anteriormente, pero fue en pacientes que ellos trombolizaron. La cantidad que llevaron angioplastia fue muy pobre. En cuanto a Morillas y colaboradores, señalaron un manejo más agresivo en jóvenes, aunque sin cifra comparable. Una alta tasa de intervencionismo en jóvenes va a sugerir que tenemos mejor acceso a este procedimiento, pero también indica que fueron pacientes con un infarto más complejo. En cuanto a la fracción de eyección, 40 más o menos 9% en ambos grupos. Y en cuanto a la mortalidad de pacientes, la evolución de los pacientes, la mortalidad hospitalaria en jóvenes alcanzó 14,5%. Esto contrasta con la mayoría de los estudios. Me llamó también la atención que generalmente están en 0,9%, menos de un 3%. Sin embargo, grupos como Gulati y colaboradores sugieren etiologías alternativas como... Randy, la pantalla, por favor, comparte. Que comparte la pantalla, que se te voy a ir. Y que repita desde los procedimientos terapéuticos, por favor. Se cayó tu señal de internet. Comparte por favor la pantalla y repite nuevamente a partir de los procedimientos terapéuticos. Perfecto.
¿Se está compartiendo ahí? Sí, ponen grande. Ok, perfecto. Procedimientos terapéuticos. Procedimiento terapéutico, el 95.2% de los pacientes menores de 45 años en nuestro estudio recibió tratamiento con angioplastia. Es una cifra que es mucho más alta que lo registrado por Escula y colaboradores en el 2019, donde solo tuvieron un 1.3% tuvo acceso a este procedimiento. Bueno, ya ellos quizás no tenían la misma posibilidad de nosotros de acceder a un método mucho más moderno y más conveniente para el paciente. Sin embargo, ellos sí destacan que tuvieron una buena alta de reperfusión, pero fue a través de trombolíticos. También Morillas y colaboradores en el 2002 señalaron un manejo más agresivo en jóvenes, aunque sin cifra comparable. Una alta tasa de intervencionismo decía que sugiere un mejor acceso de la población a esta ventaja, pero también sugiere que nuestro paciente pudo ser paciente más complejo, porque si la mayoría fue angioplastia, es porque era un tipo de infarto que probablemente fue mucho más agresivo y eso lo vamos a tomar en cuenta en lo de la evolución del paciente. Recuerden que la fracción de eyección era algo muy parecido, 40 más o menos 9%, y la mortalidad hospitalaria en jóvenes alcanzó un 14.5%. Esto contrasta con la mayoría de los estudios que observamos, donde había una mortalidad en el grupo menor de 45 años, muy diferente a la mayor de 45 años, donde estaba alrededor de menos de un 2%. Gulatis y colaboradores sugirieron etiologías alternativas como infarto del miocardio sin obstrucción de las arterias coronarias, que podrían explicar el mejor pronóstico comparado con este estudio con los de ellos. O sea, si nuestros pacientes fueron la mayoría angioplastia era porque tenían infarto que eran tipo 1. Generalmente yo puede ser que tuvieran vasoespasmo u otras características y por ende la mortalidad de nosotros fue mayor, pero sí me llama la atención lo de 14.5%. Conclusiones y recomendaciones. El infarto agudo del miocardio en menor de 45 años, como hemos podido ver en nuestro estudio, se ve con mucho más frecuencia en hombres. Es algo que no es solo de este grupo etario, sino de la mayoría de los pacientes, incluso mayor de 45 años. El infarto en menor de 45 años es considerable el tabaquismo como el principal factor de riesgo, una cifra muy alarmante en el grupo de nosotros, menor de 45 años. Sin embargo, hay otros factores como la diabetes mellitus y otros factores que son típicos en los mayores de 45 años, que en el menor de 45 años fue mucho más bajo. La tasa de hipertensión en el grupo nuestro, el alto nivel de triglicéridos y LDL, y el nivel bajo de HDL fueron los principales factores de riesgo en la población de menores de 45 años. La angioplastia coronaria transluminar percutánea emergió como la técnica predominante del tratamiento en jóvenes, algo también a destacar, y el infarto de pared anterior fue el más común en este grupo de menores de 45 años. Los resultados por eco y tanto el manejo que se le dio al paciente, la evolución clínica del paciente, no mostraron diferencias significativas. La mayoría de nuestros pacientes duró un promedio de 5 días. La mayoría tuvo los mismos cambios en la fracción de eyección. La mayoría de los pacientes evolucionó a alta satisfactoria y fue menor la mortalidad en el grupo menor de 45 años, aunque sí nos llamó la atención ese 14%. Las recomendaciones, estrategias, debemos de crear estrategias de intervención precoz para reducir la incidencia de infarto en este grupo vulnerable, por lo que significa para la sociedad la pérdida de uno de estos pacientes a edad productiva y el impacto socioeconómico que tiene para toda la población. Sugerimos realizar estudios prospectivos
con muestra más amplia y con un seguimiento a largo plazo, pues esto nos da algo de limitación. Muchos de los datos los obtuvimos, o todos los datos fueron obtenidos de la historia, y hay cosas que a veces pueden no estar en la historia, sin embargo, de forma prospectiva podemos dar un mejor seguimiento y hacer un mejor estudio. Investigar la relación entre la genética, ojalá después podamos repetir esto mismo, pero con estudios genéticos, y los factores de riesgo en este grupo etario. Gracias por su atención. Nada,